La Asociación por la Igualdad Ágora hemos querido homenajear en un día como este a las mujeres que a lo largo de la historia lucharon por nuestros derechos. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una fecha muy especial que año tras año conmemora la lucha de las mujeres en favor de la igualdad de derechos sociales. Un día perfecto para recordar los logros conseguidos, pero sobre todo para reivindicar lo que aún queda pendiente, como la igualdad de género. Esta lucha ha estado presente desde hace muchos años y han sido muchas las mujeres que, con su trabajo y sus obras, han reivindicado la figura de mujer en distintos ámbitos. A continuación, os contamos la historia de mujeres que han conseguido grandes hitos dentro del mundo del feminismo y de la igualdad de género. Soy Isabel I de Castilla. Nací en 1451, en un mundo donde el poder era patrimonio de los hombres. Tomé la rienda de un reino con firmeza y convicción. No fui reina por ser esposa de un rey, sino por derecho propio. Desde el trono decidí alianza, firmé tratados, líderes, ejército y forjé la unión de Castilla y Aragón. Siempre consciente de que mi condición de mujer despertaba dudas y recelos. Desde joven entendí que debía demostrar el doble para ser respetada. La corona no me fue regalada, la conquisté con estrategia y determinación. Aposté por la educación no solo de los hombres, sino también para las mujeres de mi corte, porque creía que la sabiduría debía de estar al alcance de todas. Confié en Cristóbal Colón y financié su expedición para llegar a las Indias, pero también soy hija de mi tiempo. Mi fe profunda guió muchas de mis decisiones, incluso aquellas que la historia ha juzgado con dureza, como la creación de la Inquisición o la expulsión de judíos musulmanes. Sé que fui una mujer que desafió los límites impuestos a mi género. Mi legado es complejo, como lo son todas las vidas que dejan huellas. Lo que nunca negarán es que fui una mujer que gobernó con plena autoridad en mi mundo, que no acaban eso para ellos. Y eso en sí mismo fue un acto de poder. Soy María Zambrano. Nací en el 1904. Fui filósofa, ensayista y eterna buscadora del sentido profundo de la existencia. Desde pequeña supe que el pensamiento no debía encerrarse en libros polvorientos ni quedarse en el frío análisis de conceptos abstractos. Para mí, pensar siempre fue un acto de amor, de compromiso con la vida y con la libertad. Fui mujer en un mundo filosófico dominado por hombres, pero nunca vi en ello un obstáculo, sino un desafío. Me formé en las aulas de la Universidad Central de Madrid, donde tuve como maestro a grandes pensadores, como José Ortega y Gasset. Pero pronto supe que mi camino iría más allá de la razón pura. Desarrollé lo que llamé la razón poética, una filosofía que une pensamiento y emoción, lógica y misterio. Porque el ser humano no es solo razón, sino también sueño, dolor y esperanza. Viví tiempos convulsos, la Segunda República, la Guerra Civil, el exilio, y fue en el exilio donde sentí con más fuerza el desarraigo y la soledad, pero también donde mis pensamientos maduró. Desde tierras lejanas seguí reflexionando sobre España,
la libertad y el alma humana. Como mujer filósofa, entendí el peso del silencio impuesto a tantas voces femeninas a lo largo de la historia. Yo no quería hablar como mujer, sino desde la mujer, desde esa sensibilidad muchas veces despreciada por la filosofía tradicional. Mi obra fue siempre un canto a la libertad, no solo política, sino también interior, y una invitación a mirar el mundo con profundidad y compasión. La filosofía no debe alejarnos de la vida, sino acercarnos al misterio. Ese fue mi credo, y por él escribí, viví y pensé. Soy Maruja Mayo, nací en 1902. Fui pintora, surrealista, musa indomable de la generación del 27 y mujer que rompió moldes en cada trazo y en cada gesto. Nací en un mundo que intentaba encasillar a las mujeres en lo doméstico, pero yo elegí los pinceles, las calles y la libertad como mis territorios de creación. En Madrid, de las vanguardias, respiré el aire nuevo de las ideas y me mezclé con poetas, filósofos y artistas. Fui amiga de Lorca, de Dalí, de Alberti, pero nunca quise ser la mujer de o la musa de. Yo era la artista, la que creaba, la que rompía esquemas con su pintura llena de color, geometría y simbolismo. Me decían provocadora porque salía en bicicleta por la Gran Vía, porque reía alto, porque hablaba de sexualidad y rompía los tabúes impuestos. Pero no me importó. Mi arte era mi lenguaje de rebeldía. En mis obras celebré la vida, el cuerpo, la fiesta, pero también la soledad y la angustia de los tiempos oscuros. La guerra civil me obligó al exilio como a tantos otros. Viajé por América, donde mi obra siguió creciendo y transformándose, pero España, mi tierra, me olvidó durante años. Solo el tiempo devolvió mi nombre a su lugar en la historia del arte. Fui mujer en un mundo que prefería que las artistas fueran musas. Fui libre en una sociedad que castigaba la independencia femenina y sobre todo fui fiel a mi esencia. El arte no entiende de género ni de norma, solo de pasión y de libertad, y yo nací para ambas. Soy Gloria Fuente, nacida el 28 de julio de 1917. Fui una poetisa española incluida en la generación de los 50, posterior al movimiento literario de la generación de posguerra. Mi labor poética se vio reforzada en España a partir de los 70, por mis colaboraciones en programas infantiles y juveniles de televisión española, como Un Globo, Dos Globos, Tres Globos y La Cometa Blanca. Mi poesía siempre defendió a las mujeres, al pacifismo y al medio ambiente. Soy Emilia Pardo Bazán. Nací en 1851. Fui escritora, periodista, ensayista y defensora incansable de los derechos de las mujeres. Nací en una sociedad que esperaba de nosotros silencio, sumisión y obediencia, pero desde joven supe que mi lugar estaba entre las letras, el pensamiento y la lucha por la igualdad. Fui tachada de atrevida por defender que la mujer debía ocupar espacios en la cultura, la educación y la vida pública. No acepté los límites impuestos. Me enfrenté a pensamiento conservador desde la literatura y el ensayo y llevé al naturalismo a las letras españolas.
aunque muchos críticos se incomodaron por ver a una mujer en un terreno reservado a los hombres. Mi gran batalla fue la educación femenina. En mis obras y conferencias denuncié la hipocresía de una sociedad que adoraba a la mujer como símbolo, pero las marginaba. Como ciudadana, reclamé nuestro derecho a escribir, a opinar y a ser dueñas de nuestro destino. Luché por entrar en la Real Academia Española, pero me cerraron las puertas por ser mujer. No me sorprendió las estructuras resisten. Cuando tiemblan, sin embargo, mi pluma siguió firme. No quise ser ejemplo de excepción, sino abrir camino, porque la mujer no es un ser pasivo ni decorativo. Tiene cerebro, alma y voz. Y mientras esa voz siga luchando por ser escuchada, mi legado vivirá. Soy Rosalía de Castro. Nací en Santiago de Compostela el 23 de febrero de 1837. Fui considerada una figura fundamental de la literatura del siglo XIX. Junto a Beckett, fui precursora de la poesía moderna y su influencia se extendió a la generación del 27. Además, fui una pionera del pensamiento feminista. Sin embargo, no fui reconocida en mi época por ser mujer y el hecho de escribir en gallego gran parte de mi obra. Mi reconocimiento a nivel universal como una de las mujeres poetas de España llegaría cuando ya no estaba. Me casé con el periodista y escritor Manuel de Mujía, que me apoyó y animó siempre en la publicación de mi obra. En mis novelas y poesía reflejo la preocupación social por las duras condiciones de los pescadores y trabajadores del campo. Mi preocupación y defensa de las mujeres la expreso en mi obra Ollas Novas, de 1880. Critiqué las actitudes machistas de la época y las tradiciones gallegas que menospreciaban a la mujer. Estas opiniones las reflejé en varios artículos periodísticos, por lo que recibí respuestas malintencionadas. Mi importancia como escritora solo tiene que ver con mi obra, sino con mi forma de enfrentarme a la vida. Soy Zenobia Campubril. Nací en 1887. Fui escritora, traductora, empresaria y activista social. Muchos me recuerdan como la esposa de Juan Ramón Jiménez, pero fui mucho más que la sombra de un gran poeta. Fui su compañera intelectual, su traductora de la vida práctica y su ancla en tiempos de tormenta. Desde joven supe que no quería encajar en los moldes impuestos a las mujeres de mi época. Mi educación, dividida entre España y Estados Unidos, me abrió los ojos a nuevas ideas sobre la libertad, la igualdad y el papel de la mujer en la sociedad. Creía en la independencia femenina y en el poder de la cultura para transformar vidas. Mi vida no se limitó a la literatura. Me comprometí profundamente con causas sociales, impulsé proyectos educativos, apoyé a mujeres en situaciones vulnerables y participé activamente en movimientos femeninos de mi tiempo. Junto a Juan Ramón viví los altibajos del arte y la sombra del exilio tras la guerra civil. Fueron años difíciles, pero también de profunda creatividad. En el destierro, lejos de nuestra tierra, sostuve nuestra vida cotidiana y seguí luchando por mantener viva la voz de la cultura española. Ser mujer en mi época
significaba muchas veces ser invisible. Yo decidí ser presencia, porque creí en la fuerza de las mujeres como creadoras, como mediadoras de cultura y como agente de cambio. No nací para estar detrás, sino para estar al lado, creando y soñando mi propio camino, y así vivir. Concepción Arenal. Nací en 1820. Fui escritora, jurista y pionera del feminismo social en España. Como las puertas de las universidades estaban cerradas para las mujeres, pues yo me disfracé de hombre para asistir a la Facultad de Derecho en Madrid. En mi vida solo hubo una convicción: abrir escuelas y cerrar cárceles. Creí en la educación como el camino hacia la libertad, la igualdad, la dignidad humana. Pero también vi una sociedad que marginaba a los pobres, condenaba a los presos, sin darles la oportunidad para defenderse, imponía a las mujeres el silencio y las dependencias. Fui visitadora de prisiones y observé de cerca el sufrimiento de los olvidados. Mi pluma fue mi herramienta de lucha. Escribí sobre los derechos de la mujer, la situación de los presos, la miseria y la necesidad de una sociedad más empática y solidaria. Hoy, si mi voz sigue sonando, es porque la lucha por la justicia nunca envejece. Y mientras exista dignidad hacia quienes, como yo, no dejen de pensar, sentir y luchar. Soy Carmen, la de Burgos, aunque muchos me conocieron como Colombine. Fui escritora, traductora y, sobre todo, una mujer que se negó a vivir en silencio. Nací en el 1867, en un mundo en que marcaba el destino de la mujer entre las paredes de un hogar. Fui la primera periodista reconocida en España, y la desigualdad legal y la violencia contra la mujer. Fui una de las voces más fuertes a favor del divorcio en España, convencida de que ninguna mujer debería ser prisionera de un matrimonio impuesto o infeliz. Participé en movimientos feministas y di conferencias. Sabía que sin saber la mujer seguiría siendo esclava de normas que no había elegido. Me llamaron rebelde, inmoral y peligrosa. Escribí para demostrar conciencia y abrir camino y demostrar que las mujeres no solo tienen derecho a soñar con libertad, sino a vivirla. Nada hay más revolucionario que una mujer que piensa por sí misma, y yo decidí hacerlo hasta el final. Hola, soy Clara Campoamor. Nací en Madrid el 12 de febrero de 1988 y a mis 10 años tuve que ponerme a trabajar porque mis padres son muy humildes. Aún no he crecido lo suficiente, pero sé, porque así está escrito, que me convertiré en una gran defensora de los derechos de la mujer en España.
que seré una buena abogada y una de las escritoras políticas más importantes de la historia de España. Fundé la Unión Republicana Femenina, considerada que se aprobara el voto para las mujeres en 1931 y que ya pudieran votar en el año 1933. Por todo esto, seré considerada una mujer importante por luchar toda la vida por los derechos de la mujer. Pero luego llegó la guerra y me tuve que ir de España, aunque después de muchos años el Congreso de los Diputados entregará un premio que llevará mi nombre. Y no olvides nunca que Clara Campoamor luchó para que las mujeres votemos. Y yo represento a la mujer actual, a la mujer que gracias a la lucha de todas las anteriores he conseguido mi empoderamiento. Soy una mujer libre en mi pensar e independiente económicamente gracias a mi trabajo. Soy respetada y valorada, sin ataduras, sin condiciones y totalmente libre de emitir mi voto ante las urnas. Por eso hoy, en el Día de la Mujer Trabajadora, me exijo recordar a todas esas mujeres que con su lucha diaria permitieron que ahora, en el 2025, las mujeres podamos levantar la cabeza con el orgullo de ser mujer. Yo apoyo la lucha de las mujeres por la igualdad. Nelson Mandela dijo: la libertad no se puede lograr al menos que las mujeres se hayan emancipado de todas las formas de opresión. Me llamo Fernando de Castro Pajares y he dedicado mi vida al pensamiento, la enseñanza y sobre todo a la defensa de la educación como herramienta de transformación social. Nací en León en 1834, en una España sumida en la tradición, donde el conocimiento estaba reservado a uso de unos pocos y donde las mujeres en particular eran relegadas a la sombra del hogar, privadas del derecho a aprender en igualdad de condiciones. Desde joven me enseñaron que la educación debía ser libre, moral y universal. Pronto comprendí que no podía hablar de justicia ni de progreso mientras la mitad de la humanidad permaneciera al margen de las aulas y las bibliotecas. ¿Cómo esperar de una sociedad ética y avanzada si las mujeres, portadoras de valores y cultura en el seno familiar, eran privadas de la luz del saber? Mi compromiso se consolidó cuando, como catedrático de la Universidad Central de Madrid, vi con claridad la urgencia de abrir las puertas del conocimiento a todas las personas, sin distinción de género. No fue tarea sencilla. La sociedad de mi tiempo veía con recelo la idea de la mujer como estudiante, como científica o pensadora. Pero yo creía firmemente que educar a la mujer no era un acto de caridad, sino de justicia. Por ello, me impulsé a las primeras conferencias educativas para la mujer en Madrid, espacio donde podía acceder a enseñanzas superiores y formarse más allá de las fronteras impuestas por las costumbres. Aquellas aulas
que en su principio parecían un experimento audaz, se convirtieron en refugio de saber y libertad para muchas jóvenes deseosas de aprender. Mi lucha por la igualdad educativa fue también política. En las Cortes defendí la necesidad de reformar leyes que engendraban la desigualdad, aunque muchas y a veces mis palabras encontraron más resistencia que eco. Aún así, nunca creí en el progreso fuera obra rápida, sino semilla que germina en la perseverancia. Hoy, al mirar atrás, siento orgullo por cada puerta que ayudé a abrir y por cada mujer que pudo, gracias a estos pequeños pasos, seguir camino de conocimiento. La educación no debe conocer barreras y mientras existan, siempre habrá quien luche por derribarlas. Yo fui uno de ellos y volvería a hacerlo.